Castilla y León, nuestra tierra, nos ha legado unos valores inigualables. Unos valores que generación tras generación han forjado nuestro carácter, nuestra forma de ser y nuestra gente. Una tierra donde miramos y cuidamos con gran respeto ese legado. Somos gente que sabe que para lograr las metas hace falta perseverar, avanzar y no parar hasta alcanzar el éxito. Castilla y León es una tierra repleta de diversidad y contrastes, con un patrimonio histórico extraordinario. Una tierra donde nos sentimos orgullosos de compartir nuestra forma de vida. Somos gente que sabemos que nuestra tradición nos impulsa para emprender, para innovar, para investigar, para lograr la excelencia y la creatividad. Castilla y León, nuestra forma de vida. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este doble acto, por una parte de clausura del Encuentro Iberoamericano de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca y por otro lado acto de nombramiento de una nueva socia de honor, una alumni ejemplar de nuestra institución a la que queremos reconocer. Permítanme que para la realización de este acto les presente a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, don Román Álvarez, catedrático de Filología Inglesa, a mi derecha, a su izquierda, y vicepresidente de la Junta Directiva de Alumni. A mi izquierda, a su derecha, doña Susi Bello, coordinadora de los capítulos en Iberoamérica de Alumni y además también socia de honor de nuestra asociación. Felicidades, Susi. Quiero presentarles también a doña Marina Pollán, a quien reconocemos hoy como socia de honor. Ella es directora del Instituto de Salud Carlos III, además de una investigadora reconocida en nuestro país en el ámbito de la salud y de las ciencias biomédicas. Y también don Antonio Colinas. La verdad es que uno podría estarse presentándolo mucho tiempo, pero yo creo que quiero resumirlo como un referente de las letras en este país. Ese resumen lo podemos poner como escritor y sobre todo, y para mí especialmente importante, doctor honoris causa de esta institución. Muchísimas gracias, Antonio, por acudir a este acto. Y sin más, le paso la palabra al profesor Román Álvarez, que es quien va a ejercer de maestro de ceremonias durante el mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Un magisterio, el de ceremonias, que asumo con mucho placer, dadas las circunstancias y el honor que supone estar aquí hoy y poner fin, un broche de oro, un digno corolario, a todos los actos que han tenido lugar durante estos últimos días, desde el jueves hasta hoy, en el que ha habido cantidad de emociones, en el que ha habido nombramientos de socios de honor, en el que ha habido imposiciones de becas, de bandas a nuestros estudiantes de máster de los 19 países latinoamericanos que nos han acompañado, que ha habido tantos actos entrañables, hermosos, en este lugar tan acogedor de la Universidad de Salamanca, que ha supuesto para muchas de las personas que han estado aquí probablemente un momento único en sus vidas. No voy a ser tan pretencioso como para decir que marcan un antes y un después de su existencia, pero desde luego hemos podido constatar a lo largo de estas jornadas cómo muchas personas que han venido por primera vez a Salamanca o que han estudiado aquí en Salamanca durante mucho tiempo, pero a lo mejor no habían pasado de las puertas de la fachada de la rana, por decirlo así, de este edificio, y cómo al mismo tiempo se han sentido más implicadas aún recorriendo las calles de Salamanca, recorriendo los distintos rincones por los que transitó
la vida estudiantil en unas épocas, en algunos casos más lejanas, en otros casos menos, porque no en vano hemos acogido también en estos días a aquellos hermanos estudiantes que terminaron sus carreras hace 45 años, 50, 55, 60 y 65. Y algunos los tenemos aquí. Por lo tanto, no me cabe sino congratularme de tenerles aquí, del enorme honor que para nosotros supone recibirles, de confiar en que volveremos a vernos de nuevo en este mismo lugar y de sentirme tan a gusto con estos compañeros de mesa que suponen un auténtico lujo. Así que, sin más, creo que debo cederle la palabra a la doctora Bello, Susi Bello Noll, como ha dicho el vicerrector, socia de honor de Alumni, que nos dirigirá unas palabras. Susi, tienes la palabra. Gracias, Román. Con la venia del vicerrector Javier González Benito, estimado vicepresidente de la Junta Directiva de Alumni, Román Álvarez Rodríguez, socia de honor, Marina Pollán Santamaría, excelentísimo señor Antonio Corines Lobato, doctor honoris causa de la Universidad de Salamanca. La Real Academia de la Lengua Española dice que la felicidad es un estado de grata satisfacción física y espiritual. Me parece que durante estos días la primera parte, que es la felicidad física, la debe haber gozado con los exquisitos encuentros gastronómicos que han tenido y la abundante bebida asimismo. Pero no me cabe duda que la felicidad espiritual los ha colmado a todos en el cobijo de esta alma mater Universidad de Salamanca. Ha sido para mí eso, y supongo que también ustedes han tenido momentos de inmensa felicidad. Pero nada hubiera sido posible si el equipo de Alumni liderado por Ángel, secundado por Rosa y por todo el resto de los miembros, no hubiera trabajado incansablemente para hacer esto posible. Así que muchísimas gracias a cada uno de ellos. Y me permito en este ámbito decir unas palabras en inglés, porque el culpable es un catedrático de filología inglesa. Román Álvarez me ha dicho estos días que en el evento, no es así, que en el encuentro iberoamericano era Jack all the tracks. Estuvo disponible irremediablemente en cada momento para hacernos sentir bien y para además darnos todo lo valioso que tiene para compartir. Desde el primer día en la presentación del libro de la historia de Alumnis. Así que muchísimas gracias, Román, por ello. Gracias también a Enrique Cabero, nuestro vicepresidente, que hoy lo he desplazado yo y me he sentado aquí y hoy está él allí. El año pasado, cuando fundábamos el capítulo de la República Dominicana, hicimos una donación con una entidad americana a una fundación que ampara a 4.000 niños que estudian allí su colegio primario. Entonces tuve un encuentro con 200 niños entre 8 y 10 años. Les pregunté qué estaban estudiando o dónde estaban. Y dijeron que en 5º grado, que aproximadamente en 5º grado. Entonces ya están en el primer escalón, esto es el colegio primario. ¿Y después qué viene? Después, en el 2º escalón, la escuela media o la escuela secundaria. ¿Y después qué viene? Y licenciado, dijeron. Bueno, ya cuando pregunté cuándo iba el 4º, nadie contestó nada, salvo una pequeña que estaba sentada delante, dijo, doctor.
Y entonces yo le dije, yo soy doctor de Salamanca. Y en realidad, la primera universidad de América, 1538, fue aquí, en tierra de ustedes, en República Dominicana. Así que espero, dentro de 10 años, verlos a ustedes, doctores, y si es en Salamanca, mucho mejor. Yo pensé que nadie había captado lo que dije, pero cuando ya me iba, un niño me dijo, la veo dentro de 10 años. Así que la semilla quedó sembrada, pero lo que quiero es que quede sembrada hoy, para todos los martes que andan por allí, porque tienen que subir el siguiente escalón, que es el doctorado. Y como sé que hay algunos doctores, mexicano alguno, que tienen que subir un poquito más, también los esperamos en el postdoctorado. En los últimos 10 años hemos tenido 10 doctorandos que han iniciado su doctorado desde Argentina. Ayer nos anunciaron que 5 mexicanos. Así que los recibimos desde Alumni, que tengan claro que en todos los capítulos del mundo los alumnis pueden acompañarlos a seguir en esta siguiente etapa. En todas las actividades que hacemos con los alumnis tratamos de unir las dos orillas. Y entonces, hace unos meses, hicimos una actividad desde el capítulo Argentina, en la sede de la Fundación Ortega y Gasset, y desde la sede de la Casa Unamuno, gracias a la generosidad de su directora, Ana Chaguaceda. Allí habló una de las profesoras de la Universidad de Salamanca, una joven profesora, María Martín, y ella recordaba unas palabras de Unamuno que fue el último consejo quizás que el ex rector de la universidad diera. Y como en esta misma sala se ha otorgado este año el honoris causa a Unamuno, quiero entonces transmitir ese consejo. Cuenta la prensa que Salamanca llegó hasta la terminal de tren y ya sobre el tren la despedida de Unamuno fue: cultivad la inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi. No sé si sentirme aludido antes de que el arrebol cubra mis mejillas, porque me estás poniendo en trance emotivo. Gracias de corazón. No es tanto como la gente puede pensar, pero lo que sí quiero resaltar es que todos los que estamos en Alumni trabajamos todo lo que podemos, cuanto podemos, pues porque nos gusta. Así de sencillo, y porque queremos trabajar por Alumni y por la Universidad de Salamanca, porque como tantas veces he dicho, Salamanca es la Universidad de Salamanca, la ciudad de Salamanca, la provincia de Salamanca, el distrito de Salamanca, y a todos ellos nos ampara la iniciativa, el proyecto de Alumni con muchos que somos, porque hoy, esta mañana, se ha mencionado aquí la cifra de casi 52.000 repartidos por todo el mundo. Bueno, pues eso yo creo que es suficientemente representativo de lo que supone por nuestra parte, de lo que supone por el apoyo del rectorado, de lo que supone por el apoyo de otras instituciones, desde el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, que preside Enrique Cabero. Es decir, que uno se pasaría aquí la tarde entera dando las gracias. Pero no es este el motivo que nos reúne hoy aquí, sino que vamos a hacer una nueva socia de honor aquí presente, y para ello, y para reconocer su trayectoria académica, investigadora y profesional en general, tiene la palabra Antonio Colinas. Señor vicerrector de la Universidad de Salamanca, doctora Susi Bello, coordinadora de los capítulos de América de Alumni, doctora Marina Pollán, doctor Román Álvarez, doctor Enrique Cabero, ilustres exalumnos, profesores, señoras y señores.
Nos reunimos hoy en este Paraninfo de la Universidad de Salamanca para reconocer a uno de los colectivos más significativos y entrañables de la misma, el de sus exalumnos. Colectivo cordialmente reunido en la Asociación de Alumni, de la que hoy es testimonio aquí una nutrida presencia y a la que damos nuestra más fervorosa bienvenida, especialmente a las personas que han llegado de los países hermanos de América. Como ha dicho el doctor, son ya 52.000 los exalumnos de la USAL que la componen y de ella viene a formar parte hoy de manera extraordinariamente merecida y valiosa como socia de honor la doctora Marina Pollán Santamarina. Diré en primer lugar, y por supuesto al margen de su prestigiosa carrera universitaria y profesional en el campo de la medicina, lo que para mí supone Marina, como coterráneo de ella, por haber nacido los dos en la misma ciudad, La Bañeza, en Tierras de León. Ello me lleva ineludiblemente a reparar en sus raíces vitales, en las que sobre todo nos encontramos con un valor personal muy suyo, con el que luego a su vez nos vamos a encontrar aquí, el del humanismo. Es decir, el de ese valor señero de esta universidad que también ha caracterizado y caracteriza a la medicina, por ser esta una profesión de sentido solidario y de servicio a los demás en especial. Al pensar así estoy recordando por ello la figura del padre de Marina, don Robustiano Pollán, y la de su hermano mayor, el profesor Tomás Pollán Santamaría, ambos tristemente desaparecidos. Recordaremos también a su madre, la simpatía de su madre, de la que quizá ella y su hermano Tomás recibieron también, heredaron esa simpatía. De su padre tuve la fortuna de haber sido alumno en su clase de matemáticas en mis años de bachiller, y él fue además, como licenciado en Ciencias Químicas, una persona que rindió un notable servicio a la ciudad, pues en compañía de otros padres de alumnos fundó la Academia, la que sería la primera institución educativa para bachilleres en nuestra ciudad, de la que no pocos fuimos sus alumnos. Su hermano Tomás, un alumno ya entonces excelente, llegaría a ser catedrático de Física y vicerrector de la Universidad de Zaragoza. También como su padre y como su hermana, Marina, Tomás se caracterizaría por su sentido comunicador y sociable, en el que el servicio a los demás fue para ellos algo humanamente muy especial. Me ha parecido importante el subrayar estas raíces primeras de Marina Pollán, la familia, su formación inicial, el afán de servir a los demás, junto al que no muchos años después sería ya su formación universitaria en esta sede de Salamanca y a través de los estudios de medicina. Quizá antes de ello dudó, seguramente por la sintonía paterna, si estudiar ciencias físicas, pero enseguida la medicina se impuso por ese afán humanista que caracteriza esta profesión y por ese otro afán que es el de un trabajo especialmente dedicado al servicio a los demás, lo que implica una dedicación tan noble como extraordinaria. Porque además, no lo hemos dicho aún, en su familia y especialmente en Marina se dieron unos grandes trabajadores en sus diversos ámbitos. A Salamanca y a su universidad le debe su profesión, pero también a esta ciudad le debe el conocimiento de Pablo, su esposo, compañero ya entonces en aquellos años muy decisivos para ellos. Vengamos ya a los méritos profesionales que adquirió desde aquellos tiempos universitarios, destacando por su interés por las diversas materias de sus profesores, como la impartida por el doctor y gran hematólogo López Borrasca, al que tuve, por cierto, ocasión de conocer cuando llegué a Salamanca. Enseñanza que ya muy pronto se dirigió hacia la hematología y la epidemiología, esta última seguramente la piedra angular de su carrera profesional, aunque como veremos con otros y muchísimos logros y variantes. Una vocación profesional está llena de satisfacciones y a la vez de grandes pruebas, pero ¿cómo llegó a ser Marina Pollán la que hoy es? Una investigadora en la primera línea nacional e internacional, así como en el campo complementario de la medicina preventiva y de la salud pública.
Siguiendo esta dirección, completó su formación en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y a continuación 2 becas de investigación vendrían a reforzar de manera muy influyente su formación. Una le fue concedida para el Centro Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos, uno de los más prestigiosos en salud del mundo, y otra beca para el no menos prestigioso Instituto Universitario Karolinska de Suecia. De esta etapa es también su tesis sobre una especialidad en la que ella sería internacionalmente puntera, el estudio y la prevención del cáncer de mama y de las variantes que esta patología tan agresiva posee en otros tumores, como los colonorrectales, el de próstata, el gástrico o las leucemias. Entre 2019 y 2022 encontramos a Marina como directora del Centro Nacional de Epidemiología. Alcanza este nivel profesional al tiempo que lleva a cabo una treintena de proyectos de investigación, entre los más importantes de su campo, así como con la publicación hasta entonces y a partir de entonces de unos 300 artículos científicos. El año de 2021 fue profesionalmente clave para Marina por la aparición de la epidemia del COVID, afectando este mal a todo el planeta. Como directora del Centro Nacional de Epidemiología de España, esta enfermedad supondría un gran reto profesional para ella, especialmente por tener que abordar en días socialmente muy críticos el diseño de esta nueva y grave patología. De sus profundos estudios sobre esta materia nacerían publicaciones como la publicada en la revista británica The Lancet, o la valoración de 62.000 participantes con síntomas del que saldría el primer gran estudio sobre esta enfermedad tan inesperada como invasora. Marina abordaría el estudio de esta enfermedad, además de a través de la investigación y de las publicaciones, desde su labor docente en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta encrucijada vital y profesional supuso para ella desarrollar al máximo, en los límites, su capacidad para el trabajo y el compromiso social. En la Universidad Autónoma había obtenido en su día un premio extraordinario en sus estudios. Su doctorado honoris causa por la Universidad de Granada también fue acrecentando los reconocimientos públicos. La etapa del COVID fue decisiva para el trabajo de Marina, pero siempre pensando en que este interés y estos logros suyos en el campo se diversificarían intensamente en tareas antes o a la vez muy diversas, como, cito algunas de ellas, el abordar el síndrome tóxico del aceite de colza adulterado, el asma causado por la soja, la valoración del agua de bebida en las patologías, la relación entre dieta y cáncer, la importancia de los biomarcadores, la relación entre genética y mutaciones, la significación en la enfermedad de las familias de alto riesgo, el cáncer y sus controles, la medicina personalizada, los modelos predictivos, así como otros factores. Este trabajo global, fruto de una investigación profunda, no sería completo sin tener en cuenta el sentido social que Marina aplicó siempre al mismo, como en su preocupación por la mujer, el diseño del estudio en las comunidades autónomas, la generosa comunicación suya con sus colegas y compañeros, el problema de la falta del personal laboral y su formación o la conciencia de saber que a veces se está trabajando en días muy críticos con todo un país o para todo un país. En la actualidad, Marina Pollán Santamaría, desde hace solo unos días, es directora general del Instituto de Salud Carlos III, así como profesora en el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma. Hasta aquí la muy somera semblanza de Marina Pollán Santamaría, una exalumna de la Universidad de Salamanca a la que ahora ésta la reconoce como socia de honor, al tiempo que establece unos más estrechos vínculos con ella. Gracias, pues, Marina, por haber dejado semillas y frutos muy profundos para toda la sociedad desde tu profesión, única en tu caso en muchos aspectos, y sabiendo siempre que el sentido humanista que siempre ha caracterizado a esta universidad
ha tenido en ti y en tus obras el más alto ejemplo. Querido vicerrector, querido vicepresidente, querida coordinadora de los capítulos de Latinoamérica de Alumni, querido Antonio, queridos amigos. Muchas gracias, Antonio. Yo podría empezar diciendo, aquí en estas riberas donde atisbé la luz por vez primera, dejo también mi corazón. Estos versos de Antonio Colinas hacia la tierra que nos vio nacer a ambos representan bien mi vinculación emocional con esta universidad y con esta ciudad, Salamanca. Muchas cosas nacieron en mí durante esos 8 años en los que viví en Salamanca. Fui muy feliz en esta tierra, pero también pasaron acontecimientos cruciales que conformaron la persona que soy ahora. Reflexionando sobre mi trayectoria profesional que Antonio ha desglosado y que me ha permitido llegar a esta nominación tan querida e importante para mí, he llegado a la conclusión de que, al menos en mi caso, el éxito y el fracaso son 2 caras de la misma moneda. Son precisamente los contratiempos de mi vida los que me han permitido llegar por caminos que no había imaginado a ser la persona que soy. Y como vivimos en una sociedad con una visión muchas veces excesivamente triunfalista y competitiva de la vida, una cultura que tiende a ocultar aquello que no es bello, aquello que tiene apariencia de fracaso, me gustaría utilizar este pequeño espacio de tiempo para reivindicar precisamente el valor de todos esos momentos que se silencian. Le debo mucho a Salamanca. Aquí fui muy feliz, ya lo he dicho, pero también fui muy infeliz. Aquí tuve que aprender a soportar, asimilar y a salir adelante con los reveses de la vida. En Salamanca me equivoqué de carrera. Sentí que traicionaba la confianza depositada por mis padres cuando, tras un año de ciencias físicas, decidí cambiar a medicina. Ese año perdido se transformó más adelante en una oportunidad, ya que me ofreció una sólida formación en matemáticas que me ha sido muy útil después. Tuve que fracasar en físicas para triunfar en medicina. En la Facultad de Medicina, aquellas clases masivas del aula magna, hice grandes amigos y aprendí a valorar a personas muy diferentes a mí. Mi compañera de entonces era boliviana, otra cultura. Mis grandes amigos, a los que admiré y sigo admirando, son personas valiosas que ampliaron mi visión del mundo. En Salamanca me enamoré de la montaña, en esas excursiones del grupo universitario de montaña, y allí, en la montaña, me enamoré de Pablo. Con él llegó también el amor a la literatura, las horas robadas al estudio, porque en medicina había que estudiar mucho, las horas robadas al estudio para aprender en los libros y soñar en escribir. En Salamanca viví la primera ruptura amorosa, la marcha de Pablo, esa ausencia que me dolía tanto, al tiempo que las clases, las horas de estudio y los exámenes seguían su curso, impasibles a la sensación de cataclismo y de pérdida. Aquí, en esta universidad, me apasionaron las asignaturas de mis mejores profesores y en especial del doctor Borrasca, que inspiró en mí el deseo de ser hematóloga, iniciando mi tesina en su laboratorio.
En el último año de carrera, Pablo y yo nos reencontramos otra vez aquí, en Salamanca, para recuperar ese amor nunca abandonado del todo y construir una relación más madura y feliz. Una felicidad corta, tras la que llegó aquí, en el Hospital Clínico, la peor noticia posible. Y ambos tuvimos que aprender a seguir adelante sin caer en ese abismo profundo que parecía negar la continuación de la vida. Fueron mis amigos quienes consiguieron que yo terminase la carrera. La hematología, mi asignatura favorita, era ya un camino negado para mí. En los interminables paseos por esta bellísima ciudad, fui hilando mis sueños, compartiendo mis penas, celebrando los pequeños éxitos, disfrutando y aprendiendo mucho de mis amigos, y me enfrenté, como acabo de comentar, a ese pozo negro de la depresión. Me fui de Salamanca creyendo que la vida había cometido con nosotros, con Pablo y conmigo, una gran injusticia. Hoy vuelvo a Salamanca para reconocer que me equivoqué. Gracias a todo lo que he vivido aquí, he logrado ser la que soy hoy. Pienso que ese abismo que entonces me parecía imposible cruzar me enseñó a arriesgarme y a saber enfrentarme a otros retos mucho menores, incluyendo los retos profesionales que afortunadamente se transformaron en éxitos. En definitiva, la parte aparentemente más luminosa de mi vida se ha ido tejiendo en la sombra, en esos momentos en que nada parecía encajar. Y todo esto lo aprendí y lo viví en esta universidad, en esta ciudad. Por eso me gustaría terminar como empezaba Antonio, parafraseando tus palabras. Aquí, en esta ribera, en la ribera del Tormes, Salamanca, donde aprendí a encontrar la luz tras los abismos y las sombras, dejo también, porque siempre estará aquí, mi corazón. Queridos compañeros, queridos profesores y antiguos alumnos, muchas gracias. Muchas gracias, Marina, por estas palabras que realmente nos han emocionado y has podido comprobar por la intensidad y la duración del aplauso que todos nos hemos sentido emocionados con ellas. Muchas gracias. Me corresponde ahora el honor de presentar a Antonio Colinas, que nos va a hablar de el humanismo cervantino. Bueno, presentar a Antonio Colinas en principio es una tarea fácil o difícil por la gran capacidad de síntesis que eso conlleva. Podría apelar a simples datos. Antonio Colinas es hoy uno de los poetas españoles con más obra publicada y más completa. En ella se compendia el trabajo realizado a lo largo de más de 50 años dedicados a la traducción, al periodismo literario, al periodismo de opinión, a la poesía, a la literatura en general. Ha impartido cursos y conferencias en casi 40 universidades de fuera de España y en casi todas las españolas. Ha recibido más de una veintena de premios nacionales y sobre todo internacionales. Entre ellos citaré solamente, y así a modo de resumen, el Premio de las Letras de Castilla y León, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Nacional de Traducción del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, el Premio Dante Alighieri, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, como nos ha recordado el vicerrector, es doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, tiene en su haber varias medallas y condecoraciones como la Encomienda al Mérito Civil, la Cruz de San Jorge, la Medalla de Honor de la Isla de Ibiza, es socio de honor de Alumni, fue en su día Leonés del Año, en el año 2006, y pastor mayor de los Montes de Luna, cosa que nos vincula a él y a mí a la ganadería y a la trashumancia. Tiene incontables libros,
artículos de poesía, narrativa, relatos, ensayos, viajes, traducciones, impresiones, aforismos, memorias, estudios biográficos. Porque sobre su obra se han escrito más de una veintena de tesis doctorales en universidades españolas y en el extranjero, y es probablemente el poeta vivo sobre el que más estudios y más estudiosos están trabajando en este momento. Y eso es decir mucho en los tiempos que corren. Da una impresión del valor, del prestigio de que goza Antonio. Pero a mí me interesa presentar a un Antonio desde otra perspectiva, tal vez más humana, más personal, porque Antonio es, ante todo y sobre todo, una buena persona, con la que siempre se puede contar. Y en esta universidad tenemos muchísimos ejemplos, porque cada vez que en la universidad se le requiere, o en algunas de sus facultades, estoy pensando en los abusos de su presencia que cometimos y seguimos cometiendo en la Facultad de Filología, donde cada 2 por 3 requerimos a Antonio Colinas para algo, nunca jamás dice que no a nada. Es hijo adoptivo de la ciudad de Salamanca, con cuyas instituciones ha venido colaborando siempre que se le ha pedido. De hecho, preside el jurado del Premio Poesía Ciudad de Salamanca. Y en sus libros, como todos hemos podido comprobar, asoman temas de la realidad más viva. Es la voz y el sentir de la naturaleza, de la universalidad en su conjunto, del más profundo humanismo al que aquí se ha hecho mención. Por lo tanto, Antonio es un referente, todo un referente de los valores más importantes del ser humano. Es un poeta que siente, es un poeta que late, es un poeta que vive entre nosotros en Salamanca. Es, en resumen, una de las voces literarias más consistentes de la literatura española. Bueno, a título de mera curiosidad, puedo añadir que ambos hemos viajado a Corea del Norte en ocasiones diferentes, por distintos motivos, y eso también une. Bueno, sin ir más allá, Antonio nos va a hablar del humanismo cervantino y estamos deseosos de escuchar sus palabras. Muchas gracias, Román, por sus emotivas palabras, generosas palabras. Bueno, fiel a la promesa que hice hace solo unos meses en este mismo espacio y en esta misma cátedra, y protegido, espero, por el escudo de Minerva, aquí estoy de nuevo cerca y agradeciendo a la USAL y a la Asociación de Alumni para decirles algunas palabras más y en sintonía con nuestra nueva Sociedad de Honor. Ya se ha venido pronunciando una palabra, humanismo, y creo que vamos a establecer en lo que voy a leer una conexión nueva entre el currículum y el trabajo de la doctora y lo que voy a deciros en torno al humanismo cervantino. Siempre acaba Miguel de Cervantes retornando a nosotros, bien con su propia vida traspasada de zonas misteriosas, bien a través de sus obras. Escribiendo desde Salamanca, quizá la ciudad más literaria de España, nos asaltan esas oscuridades de su vida y desdichada existencia, aunque quizás él podría haber gozado precisamente aquí de momentos de serenidad, si nos atenemos a esa frase suya que ya están los muros de la ciudad y que turistas y estudiantes suelen aprobar: Salamanca, que hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. Esta frase la encontramos en su novela El licenciado Vidriera, en la que es curioso que también tenga un recuerdo entrañable para las ciudades de Italia, la segunda patria del escritor, de donde regresó transformado,
y donde modestamente también debo reconocer como mi segunda patria. También tiene Cervantes en esta obra un recuerdo tan vivo como radical para la poesía y los poetas. Por una parte, siguiendo el criterio del diálogo platónico de Lión, muestra una visión excelsa del tema, al decirnos que los poetas los llama Platón intérpretes de los dioses, pero poco antes arremete contra el infinito número de los mismos, pues son tan pocos los buenos como que casi no hacían número. Vamos a imaginar hoy que Miguel paseó por las arboledas de la orilla del Tormes, como los dos caballeros de su relato. Seguramente en una escapada pudo ser, pienso yo, desde Valladolid, cuando vivía en esta ciudad. Esa leve y presunta huella de su presencia nos conduce a unos días de serenidad en su vida, sustentados en la cultura, en los versos de Garcilaso que llevaba en su faltriquera y de tantos otros poetas que ya entonces habían cantado al sacro río Tormes. En 2016, en los días en que celebramos el 4º centenario de su muerte, retornó también públicamente la memoria de Cervantes en la búsqueda de su tumba en el convento de las Trinitarias de Madrid, en donde descansó para siempre pocos días después de escribir el delicioso prólogo a su Persiles, en el que algunos de sus párrafos enumerativos yo siento en ellos la resonancia del arranque del Orlando furioso de Ariosto. Ese breve prólogo, traspasado por el sentido de piedad y aceptación, nos remite a un valor para mí primordial de su obra, que es el de un humanismo de raíz evangélica, pero a la vez profundamente renacentista. En alguna ocasión ya he recordado que he sido un lector algo tardío de las obras de nuestro querido autor, y en concreto de su Quijote. Fue así porque no me impusieron de manera forzada y tempranamente su lectura en el colegio, pero sí recuerdo tener entonces entre mis manos una de aquellas ediciones de letra grande y texto resumido. Sin embargo, Cervantes, a través del mundo de algunas escenas del Quijote, siempre estuvo cerca de mi vida desde que tuve uso de razón. Esto se debió a que en el comedor de la casa de mi infancia mi padre había enmarcado una serie de láminas del Quijote y allí estuvieron en las 4 paredes del mismo, sorprendiéndome y subyugándome, ilustraciones muy coloreadas, recuerdo los azules y los verdes muy vivos de las mismas, que me abrían a otros mundos y que sin duda despertaron muy tempranamente mi imaginación. En aquellos tiempos de posguerra, el comedor de la casa solía ser siempre un espacio cerrado a lo largo del día para los más pequeños. Por eso constituía siempre un acto tan misterioso como prohibido penetrar en aquella sombría estancia de contraventanas cerradas, sentir bajo los pies el crujido de la madera recién pulida, aspirar el profundo aroma a cera del suelo y luego contemplar en la penumbra aquellas 10 o 12 láminas que representaban, luego lo supe, algunos de los momentos más famosos del libro: la aventura de los molinos de viento, la nocturna vela de las armas en la venta, el arrebatado asalto del caballero con su espada a los pellejos de vino. Así que en verdad la atmósfera del Quijote está en el origen de mis contemplaciones. Luego, con el paso de los años, vino la lectura natural, progresiva de la obra de Cervantes, y en particular la de sus novelas ejemplares, lectura que de manera esporádica me ha acompañado siempre. Aunque no sea menor en mi interés por tardía otra lectura de estos últimos años, el Persiles, los trabajos de Persiles y Segismunda, y concretamente de la segunda mitad de este libro, aquella en que, partiendo de la marcha de los peregrinos desde Lisboa, llegan al esplendor de Roma, que Cervantes saludará con uno de sus más hermosos sonetos, el que arranca así: «Oh grande, oh poderosa, oh sacrasanta alma ciudad de Roma, a ti me inclino, humilde y nuevo peregrino, a quien admira ver belleza tanta». He sido y soy un lector y no un especialista en Cervantes, por eso nada diré de lo mucho que representa su obra en el campo de la narrativa hispánica e internacional, en el nacimiento de la novela
o contemplada esta bajo una óptica muy amplia, ética y estética. Me ceñiré por eso a transmitirles algunas de mis impresiones generales, para terminar deteniéndome en un tema tan llamativo como misterioso, el de la posible relación entre Cervantes y Salamanca, y sobre todo en ese misterio de los misterios, que es el no saber si él pudo visitar nuestra ciudad, a la vista de los múltiples y laudatorios recuerdos que para esta ciudad tuvo. Primordial es en este sentido el Quijote, pero ¿por qué anteponer este libro al Persiles o por qué entrar en comparaciones con sus deliciosas novelas ejemplares? ¿O por qué preferir, como algunos preferimos, las segundas partes de sus dos grandes libros a las primeras? ¿O por qué mostrar un gusto especial hacia algunas de sus novelas breves? En mi caso, por ejemplo, hacia el licenciado Vidriera. No ignoraremos por ello que esa valoración especial del Quijote proviene de un mérito que impone la madurez de su autor. Pensemos que Cervantes tenía ya 55 años cuando hacia 1602 escribe esta obra. No es raro por ello que en su libro decantase una buena parte de su riquísima experiencia vital y de su sabiduría. La sabiduría cervantina, esta me parece a mí la más sutil y esencial lección de sus libros, a veces lección muy soterrada. No olvidemos, pues, que por debajo del tono visiblemente humorístico, irónico, burlesco, divertido de las historias de caballeros andantes, del tono predominantemente aventurero del libro, repose siempre la sabiduría del autor, la que proviene sin duda de las muchas experiencias de su vida, pero también de la notable influencia de sus muchas lecturas y particularmente de culturas ajenas a la nuestra, como fueron la italiana y la morisca. Es obvio que la literatura de Cervantes no hubiera sido la misma sin las lecturas de Ariosto, Tasso, Bandello, pero sobre todo de Boccaccio y del esquema formal de su Decamerón. De Ariosto nos filtrará Don Quijote una opinión definitiva a través de las palabras del cura de su aldea en el momento del escrutinio de los libros. Al aludir nos dice al cristiano poeta Ludovico Ariosto, el cual si habla en su lengua dice, es decir, si no es traducido, si lo leemos en su lengua original, le pondré, dice Cervantes, sobre mi cabeza. Todo es pues sutil sabiduría en sus páginas, pero también, como vemos, formación lectora muy profunda, y siempre aparte de la española, salta en la misma página de los autores italianos Juan de Jáuregui, debemos recordar la que nace de sus años de cautiverio en Argel, otro sustrato cultural que él, antes y después de su liberación, había asimilado y refundido con la España de tintes moriscos y muy concretamente en algunas de sus obras teatrales. Su conocimiento de los autores españoles lo damos por hecho desde las primeras letras aprendidas con su maestro Lope de Hoyos. Así que hay en sus páginas experiencia vital a chorros y atentas lecturas, pero a la vez la sabiduría de que hablamos participa de otros componentes que son en este autor esenciales. Así, los tonos profundamente popular y humanista que laten en dichas obras. Porque además de esas experiencias foráneas, Miguel de Cervantes es un español consciente de serlo, conocedor de la historia pasada y presente de su país, así como de sus escritores. De esa influencia del pueblo y de los caminos, él extrae muchas cosas, como su riquísimo lenguaje. En el Quijote nos encontramos con el lenguaje simulado, melifluo e irónico propio de un lector apasionado, como lo fue su Alonso Quijano, con el lenguaje exaltado y hueco propio de un loco, y con el rústico y no por ello menos rico en refranes que personificará Sancho Panza. Pero sobre todo, como gemas aparte, brillan en el libro aquellos pensamientos que remiten a un espíritu, a una sabiduría que acaso arraigue en su dolorosa experiencia vital, la que el autor ya deja traslucir desde el prólogo de su gran libro, cuando no tiene por menos que recordarnos que el lector va a leer una obra que se engendró en la cárcel. Recuerda pues esa lamentable etapa de su vida en Sevilla, su vergüenza, porque ella tuvo para él, sobre todo cuando supone de aprendizaje asumido.
De esta raíz del dolor brotan luego ya en el primer capítulo los mejores mensajes del libro, con apariencia tópica, pero que enriquecen a veces en extensos soliloquios casi toda la obra. Cervantes reclama enseguida un fuerte componente pasional y espiritual para su obra, al decirnos que amor y alma son las directrices cardinales del protagonista, del alocado caballero, que sale a los caminos para algo más que para deshacer en tuertos y llevar a la práctica las más disparatadas ensoñaciones. Avanzamos en la lectura y en todo momento debemos distinguir el humor y la ironía del mensaje sabio. Esto último es lo que pensamos ante esta frase suya aparentemente ligera, porque el caballero andante sin amores era árbol sin flores y sin fruto y cuerpo sin alma. Muchas veces el humanismo que late en el Quijote no viene señalado por lecturas o por un concreto sustrato eramista, sino que es muestra de su bonhomía, del natural talante piadoso del Cervantes persona. Así, cuando nos dice que uno de sus personajes es pobre y con hijos, o que es hijo de sus obras, o cuando afirma que el ser sosegado o versado en desdichas son condiciones de un hidalgo, está aludiendo así a ese estoicismo tan popular como sabroso que contiene la sabiduría. No es raro por ello que al fondo de su naturalidad o llaneza lata la condición moral de la persona, lo moral no entendido como moralina, sino como algo que atañe a la conciencia. Por tanto, un ser humano sin moral es un ser sin conciencia, y sin conciencia, añadiría yo. Es por ello, sigue diciéndonos, que el ser hombre de bien no es solo el único título que puede darse al pobre, sino el mejor título que puede aplicarse a cualquier ser humano. Con tono manriqueño, los de arriba y los de abajo, todos los seres humanos se allanan e igualan y enaltecen en la bondad. Por otra parte, nos matiza que la bondad no es sino el reflejo y consecuencia del amor. El amor, dice, el cual que todas las cosas iguala. El pozo de la sabiduría cervantina no sería nada sin la huella o aliento de la libertad que emana de sus obras. Unas veces esa libertad se nos muestra con desgarro y fuerza a través de determinados personajes, como el de la bella pastora Marcela, la cual, por sobrepasar su fama a su belleza, debemos considerarla igualmente sabia. La pastora Marcela nos lleva también al bucolismo fértil propio de un poeta lírico, a la soledad grata de los campos, pero otras veces en su novela es la realidad histórica la que se ensueña o fija de una manera muy curiosa. Avanza el escritor en edad y avanza ese tono humanista de su obra, la piedad, que concede el padecer y que le lleva a decir en la segunda parte, además que sobre estar enfermo estoy sin dineros, y a tal situación añade los enemigos visibles e invisibles que produce la envidia. Humanismo también cuando fija el mundillo literario de la corte y aprovecha la ocasión para decirnos qué piensa él de la poesía y de algunos poetas. Y escribe, el poeta natural sale del vientre de su madre y ayudado del arte y de la naturaleza tendrá que acabar sabiendo y siendo arte. Pero sigue asomando en cada juicio su lado ético, para terminar diciéndonos de una manera contundente, porque letras sin virtud son perlas en el muladar. Recordemos también su ironía sobre los dos únicos linajes que según él hay en el mundo, el tener y el no tener, y así sigue expresando su sabio dolor, llevando el alma entre los dientes, afirma, con otras frases no menos radicales como esta. El mayor contrario que el amor tiene es el hambre. Es curioso esta alusión al contrario, a los contrarios, que también encontramos en el comentario a la llama de San Juan de la Cruz. En él ese ruego de que en el mundo llegue el día en que no haya y no luchen ya contrarios contra contrarios. Miradas de piedad y de desposesión, amor a los lugares silenciosos, como a esa casa que más parecía monasterio de cartujos.
pero le salvan de la sequedad y desdichas de su país sus recuerdos de Italia y sus lecturas. Por eso, para alabar las virtudes que deben, dice él, adobar a la sangre, citará a Policiano y de nuevo siempre a Ariosto. Fiel a la sabiduría se muestra así a medida que sus libros y su vida avanzan hasta llegar a 4 días antes de su muerte, cuando escribe esa delicia que es el prólogo a su Persiles. Pero antes ya nos ha dejado esta afirmación absoluta. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podría errar en nada lo segundo. Has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que pueda imaginarse. Humanismo ahora que va mezclando con las más depuradas muestras de estoicismo. Así a su alabanza del silencio une otra invitación, muy curiosa y muy llana también. Anda despacio, habla con reposo. Se me disculpará que me haya detenido en este aspecto cervantino, el de su profunda sabiduría, que nace de la vida y de la más viva realidad, y que termine relacionándoles al autor con Salamanca. Esta relación lleva consigo un enorme misterio biográfico aún no resuelto, como he dicho, el de si estuvo alguna vez don Miguel en nuestra ciudad, y si estuvo, ¿cuándo fue? Lo suponemos por cuanto nos dice de ella en numerosas ocasiones. También pensamos si pudo cursar aquí estudios, como los hicieron otros 2 grandes, Juan de la Cruz o Luis de Góngora, o simplemente empaparse de esa otra sabiduría que para él emanaba del prestigio de esta universidad. No tenemos pruebas fehacientes de esa visita de Cervantes a Salamanca, pero por cuanto él nos ha dicho de ella, bien pudo llevarla a cabo, o no puede a nosotros imaginarnos, no pudimos nosotros dejarnos de imaginar ese viaje. ¿Quién sabe? ¿Acaso acercándose en alguna ocasión a ella, quizá, como he dicho, desde su estancia por la proximidad en Valladolid? ¿Acaso también pensando en Portugal, en Lisboa, en el Persiles, o incluso fabulando en Flandes, en esas fantásticas aventuras boreales de la primera parte del libro del Persiles? Vengamos, pues, para terminar, algunos testimonios escritos de Cervantes sobre esta ciudad, que si no la visitó, sin duda la admiró profundísimamente. No es raro por ello que en alguna ocasión, para hablarnos de un estudiante, nos diga que vino de Salamanca vestido de pastor con su ganado y pellico, quitándose el hábito escolar. Uno de sus más representativos personajes, el cautivo, nos dice que tiene que ir a Salamanca para acabar sus comenzados estudios. En el mismo pasaje, los 3 hijos de la casa parten de ella, uno de ellos para estudiar en Salamanca. En la casa de los locos de Sevilla, evocando probablemente su tiempo de prisión, nos dice que había un loco muy culto, tanto que podía haber sido graduado en cánones en Salamanca, pero aún así loco era. El hijo de otro de sus personajes, Bartolomé Carrasco, regresa a casa de estudiar en Salamanca, ya como bachiller, y venía aludiendo a la fama que ya había adquirido entre las gentes la primera parte del Quijote. Este dato es muy curioso, como Cervantes en la segunda parte ya alude al prestigio que en Salamanca y en general había tenido la primera parte de su libro. Bartolomé Carrasco regresa a casa de estudiar en Salamanca, ya como bachiller, sí. Es decir, ya vemos aquí cómo Cervantes funde la ensoñación del relato con una realidad que supuso el éxito que había tenido la primera parte de su gran novela. Habla de nuevo Bartolomé Carrasco para interrumpir una discusión que tiene con el cura y para decirle graciosamente: váyase y no se ponga a discutir conmigo, pues sepa que soy bachiller por Salamanca, así que no hay más que bachillear. Bachillerear, dice el diccionario de la Academia, hablar mucho e impertinentemente. De que Cervantes pudo estar en la ciudad del Tormes da muestra de detalles muy precisos, así como cuando en uno de sus soliloquios Sancho Panza dice que buscar a Dulcinea por el Toboso es como buscar a bachiller por Salamanca. Quizá nos insinúa que los estudiantes bien podían estar en otro lugar
que no fueran las aulas. Pero este realismo casi fotográfico lo encontramos en una de las novelas ejemplares con más carga salmantina, El licenciado Vidriera. Y ya desde el arranque de la misma, paseándose dos caballeros estudiantes por las riberas del Tormes, hallaron en ella, debajo de un árbol durmiendo, a un muchacho. ¿Quién de nosotros, paseando cerca de la orilla del Tormes, cerca del puente romano, entre sus arboledas, no ha podido haber visto esta estampa junto al río y sus árboles? Tomás Rodaja, el protagonista de esta novelita, declara: «Yo soy graduado en leyes de Salamanca, a donde estudié con pobreza». Pero junto a estos sesgos de realidad, lo que siempre retorna en sus relatos es el prestigio de esta universidad y de sus estudios. Otra forma de encontrarnos con la sabiduría que siempre persiguió Cervantes y con la necesidad de la formación de la que él hacía gala. Así, en medio de situaciones ligeras, nos encontramos con ecos muy cultos cuando un hidalgo hace un repaso de los autores grecolatinos, que sin duda Cervantes leyó: Homero, Marcial, Virgilio, Persio, Juvenal, Tíbulo, al tiempo que nos dice que ha estudiado 6 años en Salamanca, aprendiendo las lenguas latina y griega. Esto también me recuerda a ese otro alumno prestigioso, Luis de Góngora, que salió de Salamanca conociendo no solo el latín y el griego, sino también el italiano y el portugués. Deseando aprender otras ciencias de allí, pero que cayó embebido en la poesía. Aquí de nuevo asoma el narrador que tanto amó la poesía, aunque para ello, según escribió con gran modestia en su viaje del Parnaso, no hubiera tenido como poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Ese culto hidalgo dice incluso que todavía recibe versos que le llegan de la ciudad del Tormes y refrenda que un buen poeta merece ser laureado por las academias de París, Bolonia y Salamanca. Observemos cómo al autor del Quijote ya no le pasan inadvertidas cuáles eran en su tiempo las universidades más prestigiosas de Europa. En el episodio del enamorado, el rústico Sancho Panza dice que no ha estudiado en Salamanca, pero que no por ello añade ni quita letra a los vocablos que él usa. Enseguida el licenciado le da la razón al decir: «Yo, señores, por mis pecados he estudiado cánones en Salamanca», y corrige al bachiller frente a Sancho. No por ello éste deja de admirar y respetar a los cultos, pues alardea ante la duquesa de andar ya por los libros y de ser amigo del bachiller Sansón Carrasco, que por lo menos añade: «es persona bachillereada por Salamanca». En fin, llega Cervantes a mostrar su admiración y su amor hacia esta universidad cuando nos dice que un criado puede llegar a ser alcalde si va a estudiar a Salamanca. Repite los estudios de cánones, es curioso, los que también vino a estudiar aquí Góngora. En fin, no deseo causarles más con algo que seguramente todos ustedes conocen: el amor que Miguel de Cervantes tuvo a esta ciudad del Tormes, y que de vez en cuando hoy se le recuerda en sus muros con frases afamadas, como la de invitar a visitarla a todos aquellos que sepan o hayan sabido de su apacibilidad. Es esta admiración ferviente suya hacia Salamanca lo que cuenta para nosotros, aunque no sepamos si estuvo aquí o no. A mí me gusta ensoñar que sí. Ese viaje que por alguna circunstancia que intuimos pero que no conocemos mostró siempre admiración y amor. ¿Acaso fuese por ese amor suyo a los libros y por extensión al humanismo y a la sabiduría de los que tan colmados están estas aulas y sus escritos? Ese amor a los libros del que siempre se mostró orgulloso, incluso cuando nos dijo de nuevo humildemente por boca de Don Quijote: «Yo sé algún tanto de toscano y me precio de cantar algunas canciones de Ariosto». Hasta el mismo momento de su muerte, esa cadencia o tono de los primeros versos del Orlando Furioso de Ariosto habría de acompañarle en su prosa. Escribe: «Ayer me dieron la extremaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen,
las esperanzas menguan y con todo llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Muchas gracias. Debo de confesarles que cuando me dijeron que mi intervención era después de la del doctor Colinas, di la batalla por perdida y entendí que hiciese lo que hiciese o dijese lo que dijese, el acto sin duda iba a decaer en este momento. Pero reponiéndome ante situaciones adversas y reconociendo que mi prosa y mi oratoria no iguala en absoluto a la de la persona que me ha precedido, quisiera, como representante del rector y del equipo de gobierno de la Universidad de Salamanca, dirigirles unas palabras finales, unas palabras que, por supuesto, tienen que ser de felicitación y de agradecimiento. Y me gustaría empezar por nuestra homenajeada en la tarde de hoy, doña Marina Pollán, nueva socia de honor de la Asociación de Antiguos Alumnos y de Amigos de la Universidad de Salamanca. Yo no voy a insistir en su trayectoria y en su ingente producción investigadora y científica, pero como profesor de Administración de Empresas sí quiero destacar también su compromiso con la gestión. Ahora, en un reto que es dirigir el Instituto de Salud Carlos III y previamente dirigiendo algunos de los centros que forman parte de este instituto, ¿no? Porque es una institución dedicada a la investigación, a la innovación en ciencias de la salud, en el ámbito biomédico, que apoya el Sistema Nacional de Salud. Para los que se desplazan de otros países, tengo que decirles que en este país tenemos la fortuna de tener un sistema de salud muy reconocido, muy competitivo y, como ha dicho el profesor Colina, también con un componente humanista muy importante. Y eso es gracias a profesionales, a investigadoras como la profesora Pollán, a quien de alguna forma reconocemos en este acto y trasladamos ese reconocimiento a todos esos profesionales que no hace tanto nos dimos cuenta lo importante que eran. Muchísimas gracias de verdad por haber vuelto a la que siempre ha sido tu casa. En segundo lugar, quería felicitar al profesor Colinas por su excelente conferencia. Los que somos de esta tierra, pues siempre hemos tenido la incógnita, ¿no?, de si don Miguel llegó a pisar o no esta tierra. Numerosas referencias hay en su obra a la ciudad de Salamanca, a veces con una precisión que podría llevar a pensar que estuvo por aquí, pero no contamos con una evidencia, al menos por el momento, salvo que aparezca algo al respecto que permita afirmar rotundamente este hecho. Pero bueno, yo me sumo a sus palabras y prefiero soñar que sí que ocurrió. Muchísimas gracias, don Antonio, por participar en este acto. También quisiera felicitar, como no, a todo el equipo alumni. Desde el jueves, en esta ciudad, en distintos actos, ya no solo este acto este encuentro de antiguos alumnos iberoamericanos, sino también en otra serie de actos que se han celebrado, pues han sido en torno a 700 antiguos alumnos los que se han pasado por esta ciudad, por nuestras aulas. Eso requiere una ingente cantidad de trabajo, además de un importante compromiso con la asociación. Entonces, creo que, personificando en su gerente, Ángel Hernández, quiero reconocer todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que realmente hace que una asociación como Alumni concentre más de 50.000 socios, como se ha dicho antes, por todo el mundo, por toda la geografía mundial. Y por último, me gustaría felicitar, por supuesto, a todos aquellos que habéis decidido
celebrar, acudir a este encuentro de antiguos estudiantes iberoamericanos. Confío en que en estos días hayáis alcanzado, como decía la profesora, nuestra doctora Susi Bello, la felicidad física y también la felicidad espiritual, y deseo que esta sea solamente una más de vuestras visitas a la ciudad. Para la Universidad de Salamanca es fundamental el componente internacional que tenemos. Nos gusta presumir que somos la universidad española que más estudiantes internacionales atrae, al menos si ponderamos por su tamaño. Realmente no se podría entender la Universidad de Salamanca si uno no pasea por sus aulas, por sus calles y se da cuenta de la diversidad de procedencias geográficas, de culturas, de formas de pensar que llenan sus aulas. Decía esta mañana en otro acto que quizás eso es lo que le da nombre a una universidad, el carácter universal, un lugar donde uno puede comprender la diversidad del mundo, aprender a entenderla, aprender a tolerarla y aprender a enriquecerla. Y eso creo que es algo que de alguna forma conseguís también los estudiantes, los antiguos estudiantes iberoamericanos que participáis en este encuentro. Me gustaría, ya para terminar, invitaros a todos y a todas, como ya hizo la doctora Bello, a que os animéis también a participar nuevamente en los programas formativos de esta universidad. Es cierto que hoy día, en un mundo tan dinámico, es imposible no volver a retomar determinadas actividades formativas, y qué mejor sitio que la que siempre ha sido y será vuestra alma mater. Pediros simplemente que os convirtáis en nuestros mejores embajadores, que ya sabemos que lo sois, y deciros que, en nombre del rector y de todo el equipo de gobierno, que estamos tremendamente orgullosos de todos vosotros y que os deseamos un feliz viaje de vuelta a vuestras casas. Muchísimas gracias. Y tengo que pedirles que se pongan en pie para escuchar nuestro himno, Gaudeamus Igitur. El acto ha terminado. Muchas gracias. Castilla y León, nuestra tierra.
nos ha legado unos valores inigualables. Unos valores que generación tras generación han forjado nuestro carácter, nuestra forma de ser y nuestra gente. Una tierra donde miramos y cuidamos con gran respeto ese legado. Somos gente que sabe que para lograr las metas hace falta perseverar, avanzar y no parar hasta alcanzar el éxito. Castilla y León es una tierra repleta de diversidad y contrastes, con un patrimonio histórico extraordinario. Una tierra donde nos sentimos orgullosos de compartir nuestra forma de vida. Somos gente que sabemos que nuestra tradición nos impulsa para emprender, para innovar, para investigar, para lograr la excelencia y la creatividad. Castilla y León, nuestra forma de vida.